tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Igualdades. Muchísimas gracias por seguir la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy tenemos para todos ustedes un programa especial. Hoy Igualdades llega a término, estamos llegando a culmino de esta primera temporada y bueno, pues evidentemente no podríamos estar frente a ustedes sin presentar a todo el equipo que ha sido parte vital e importantísima de este proyecto y me da muchísimo gusto saludar a dos grandes amigos. Moni, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Bere, gracias, Andrés, un placer estar en esto que es pues la culminación de un proyecto tan importante, tan interesante. Sin duda alguna. Querido Andrés, muchas gracias por estar aquí. Bere, Moni, complacido nuevamente de estar por acá. Pues bienvenidos. Pues bienvenidos todos, porque sin duda es un día de muchas emociones, nos encontramos contentos, también un tanto nostálgicos, ya que este programa para nosotros tres, para todos quienes hemos formado parte de la producción, ha significado mucho. Moni, en tu caso, ¿qué ha representado Igualdades para ti? Primero que nada, Bere, Andrés, amigos del auditorio, uno de los retos más importantes de mi vida, porque se trató de tocar un tema sumamente importante para la sociedad actual, para hombres y mujeres de hoy en día. Aprendí tantísimo. A veces el equipo de producción bajo presión nos hizo entrar a la cabeza las ideas porque no somos especialistas en el tema de género, no sabemos realmente cómo se manejan ciertos términos, hubo que empaparnos de algunas lecturas, hubo que conocer, pero afortunadamente tuvimos también la oportunidad de entrevistar a personalidades que sí son expertas y que nos iluminaron en torno a este tema, ¿no? Ese es un reto importantísimo para mí personalmente. ¿Satisfecha? Satisfecha completamente de estar con ustedes y de estar con el público y con este maravilloso equipo de producción y sobre todo haber tenido la oportunidad de platicar con especialistas tan importantes en el tema. Sin duda alguna coincido. Andresito. Yo pues bastante emocionado, me parece que en mi caso me siento muy privilegiado de poder haber compartido acá lo poco que sé, estar con ustedes, acompañarnos, ¿no? En compartir a través de las experiencias cotidianas y reflexionando sobre estas cuestiones de género que no nos son ajenas, que son totalmente necesarias y urgentes, ya no verlas como un tema elevado del que no podemos hablar, sino a partir de las experiencias, ¿no? Que me parece, y yo me siento muy contento, muy feliz de poder haber compartido como esto, ¿no? Con ustedes, ¿no? Importantísimo, sin duda, poder compartir con ustedes que a través de este recorrido, a través de las distintas charlas que tuvimos con importantes invitados, creo que a todos nos deja mucha tarea, nos lleva mucho a la reflexión, nos permitió ver que hay cosas que quizás no identificamos con claridad, que tenemos mucho trabajo todavía que hacer, además del que ya se hace, claro. Claro, y además me parece que había cosas que finalmente con los especialistas le ponían nombre a esa experiencia, a eso que ya sabíamos, que lo sentíamos inclusive en el cotidiano, exactamente, ¿no? Y que ojalá que en casa también lo hayan podido hacer, porque me parece que para eso es el espacio, ¿no? Así es. Maravilloso. Ojalá así haya sido. Y bueno, pues para llegar a término con este programa no podíamos despedirnos de mejor manera que con una entrevista muy especial, Andrés. Por supuesto, nos acompaña la doctora Marcela Lagarde, especialista en temas de género, etnóloga, doctora en antropología, y bueno, una activista feminista mexicana muy importante, fue quien ha impulsado acá la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, quien acuñó varios conceptos, entre ellos el del feminicidio, el de sororidad. Entonces, bueno, pues contentísimos de estar acá y cerrar, ¿no? Con broche de oro. Claro. Entonces... Así es, y bueno, lo que es Marcela Lagarde le puso el nombre a situaciones, como dice Andrés, que ya conocíamos, pero que bueno, a veces eran tabú, ni siquiera se mencionaban o se mencionan en nuestra sociedad. Y ella, bueno, pues fue un paso más allá y decidió, a través de sus estudios, ponerle el nombre. ¿Y quién mejor para entrevistarla que otra especialista en temas de género? Gabriela Molina Aguilar estuvo platicando en exclusiva con Marcela Lagarde, y esto es lo que le vamos a presentar a continuación. Vamos a verlo. Un gusto estar con la antropóloga, activista, feminista, política Marcela Lagarde aquí en Igualdades. Marcela, un gusto que puedas darnos un espacio y compartir reflexiones con el Sistema Michoacano para el programa Igualdades.
Pues yo encantada de estar aquí con el programa y también con colegas mujeres de todas partes del estado, que estamos en un seminario muy interesante sobre empoderamiento de las mujeres y bueno, pues estoy con mucho gusto aquí. Marcela, ¿cuáles son los retos que todavía tenemos para alcanzar la igualdad? ¿Cuáles los desafíos con toda esta experiencia teórica y política y activista que tú tienes y hoy siendo una de las constituyentes también para el DF? No sé por dónde empezar porque el tema es que soy constituyente y eso es muy importante en mi vida y en la vida de la Ciudad de México y en la vida del país. Estamos haciendo una nueva constitución basada en otros principios y en otras cosas para la Ciudad de México. Esa constitución va a ser muy transformadora, está diseñada para varias cosas y ahí te contesto un poco los retos, porque el proceso constituyente ha contado con la participación de destacadísimas feministas que han puesto un sello feminista clarísimo a la Constitución que estamos trabajando todavía, elaborando para ser aprobada pluralmente por todos los partidos activos en la Ciudad de México. Y el reto ahí, por ejemplo, es haber llegado a un punto en que la Ciudad de México no podía seguir siendo una ciudad de segunda sin derechos como el resto del país. Estaba la ciudad en desigualdad en relación con otros estados de la Federación. Ese es un reto. Los retos del feminismo son los retos del entorno, siempre, siempre. O sea, la agenda del feminismo es parte de la agenda local, nacional, internacional. Y bueno, ustedes, no sé cómo decir, se llaman de igualdad. Por algo me parece que esa voz igualdad sintetiza el paradigma contemporáneo desde el feminismo, inserto en una propuesta de derechos humanos para las mujeres, que ese es el gran reto, construir los derechos humanos de las mujeres y las niñas y que sean efectivos en todo el país. La Constitución tiene una estructura profunda de derechos humanos, pero además tiene un eje entrañable que es el que permite la planeación para los derechos humanos y también la exigibilidad de los derechos. O sea, que queremos, estamos empeñados en que la Constitución no sea una proclama utópica, sino que sea de la utopía, pasamos en la Constitución misma a la manera de realizar todo lo que enunciamos. A mí me parece formidable, ese instrumento va a ser indispensable, recoge los avances que hemos tenido en igualdad, recoge avances para el empoderamiento de las mujeres que son específicos, por ejemplo, la realidad y mejoramiento de todos los derechos de las mujeres, pero ya transformados en derechos humanos. Ese cambio de solo de derechos, digamos, normales a derechos humanos, para mí es el cambio de paradigma y
que nos va a dar una calidad de vida muy importante a todas las personas, pero en este caso particularmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes, a personas con discapacidad que han sido discriminadas, a personas de origen étnico de los pueblos originarios de la Ciudad de México que han vivido discriminación o marginación, de las personas indígenas que viven y transitan por esa ciudad y que, es la ciudad en la que viven más indígenas mexicanos de todo el mundo. Y tiene que tener una política de derechos humanos y en perspectiva étnica. También tenemos visibilizada a la gente afrodescendiente que también vive en nuestro país. Algunas son originarias de los que llegaron con los españoles, pero hay otros que no, que han llegado recientemente. Hay afromexicanos que reclaman su derecho a la igualdad. Todos queremos ser iguales. Ese es el reclamo, la proclama desde diversas ideologías y filosofías paradigmáticas transformadoras. La vía para ser iguales es que el país entero funcione con el sentido de los derechos humanos, su vigencia, su exigibilidad y desde luego la conciencia en la gente, en tú, en mí, en todas las personas, de que somos seres que tenemos el derecho a tener derechos. Y además de una sociedad de derecho y de derechos, Sí. con su posibilidad de ser exigibles, Sí. y que tú señalabas en un diálogo de que se requiere una reforma del Estado con perspectiva de género y marcos normativos que garanticen estas igualdades. ¿Qué más tendríamos que hacer las personas o quienes están involucrados en el ámbito público? Porque a veces pareciera muy difícil caminar entre mujeres y hombres, y tú has sido, creo, una gran maestra y una amiga para tejer sororidad, pero luego el día a día no es tan sencillo. ¿Cómo tejer? Bueno, yo soy una fiel de la política de la sororidad. La he impulsado desde hace 40 años en donde voy, precisamente porque hace falta en el día a día una ética de respeto, de empatía con las demás mujeres. Hace mucha falta eliminar todas esas formas de misoginia, de desprecio, desvalorización, no apoyo a otras mujeres. Hace falta eliminar el machismo de nuestra cultura. Es una vergüenza cómo no asociamos, por ejemplo, qué relación tiene que ver el machismo y la misoginia con las violencias que vivimos en el país. Son violencias que encuadran en una visión ideológica terrible, que no respeta los derechos humanos, que considera que puede las personas, los grupos, ejércitos, grupos mafiosos, pueden ejercer violencia contra otras personas y pueden hacerlo también porque nuestra cultura machista y misógina favorece, tolera la violencia. Si fuésemos una sociedad que respeta los derechos humanos, tendríamos otra cultura que no sería propensa a la violencia y la violencia no prosperaría en nuestro país. Pero también eso es parte de lo que tenemos que cambiar en las mentalidades, en la cultura cotidiana, en lo que interpretamos de las cosas, cómo las ven, el humor. Tendríamos que cambiar ese terrible humor misógino, homófobo, machista,
que todo el mundo sabe chistes de homosexuales y sabe chistes sobre mujeres, sabe chistes sobre personas indígenas y se divierte y se ríe y ese humor va educando es una violencia de hecho, y va educando en mayores grados de violencia. Tenemos mucho que hacer. Yo soy antropóloga, entonces yo tengo cierta flaqueza por la cultura, por las mentalidades, por cómo se ajusten las mentalidades con los modos de vida, cambiar los modos de vida. Hoy, por ejemplo, estamos planteándonos una transformación reformista, sí del Estado, pero también de la sociedad, por ejemplo, en torno al trabajo doméstico y las mujeres, en torno a los cuidados y las mujeres y los hombres. Requerimos cambiar el modelo en que durante décadas y centurias las mujeres hemos sido responsabilizadas del cuidado de los demás, de su desarrollo, de su avance a costa del nuestro. El trabajo que hacemos las mujeres, los trabajos, nos cuestan mucho trabajo, implican mucha inteligencia, porque además trabajamos y vivimos en desigualdad. O sea, tú y yo aquí, tan poderosas, con micrófonos, ante las cámaras, somos personas en desigualdad en nuestro país. Y cualquier otro que ni tenga mérito, ni mucho menos, pero que sea de sexo masculino, ya la hizo. Entonces, eso hay que cambiar. Hay que cambiar esa cultura retrógrada que además daña el desarrollo del país. México es el país de la OCDE, donde hay más desigualdad entre mujeres y hombres, y eso es grave. Es un lastre para la economía, esa desigualdad. Es un lastre que esas niñas casi adolescentes que son madres en nuestro país se dediquen a cuidar bebés cuando deberían estar cuidándose a sí mismas, estudiando, trabajando, divirtiéndose, haciendo arte, implicadas en la cultura de su comunidad, en otra cosa. Pero como no hacemos una política nacional de prevención temprana del embarazo, bueno, tenemos miles y miles de jovencitas embarazadas cada año y nadie es responsable. Y todo el mundo las voltea a mirar como si ellas fueran responsables de una cultura sexual que las coloca ahí. Ellas no tienen libertad sexual como queremos que tengan para decidir con información y con recursos qué hacer con su sexualidad y con su afectividad cuando son jovencitas que están en pleno desarrollo. Así te podría hablar de cada grupo de mujeres, de cada institución del Estado. Todos tenemos que cambiar a favor de una cultura de derechos humanos y paz. Muchísimas gracias, Marcela, con una reflexión sobre la importancia de ser una sociedad que promueva los derechos humanos, que sean exigibles, de respeto, con la reflexión de la difícil realidad que viven cientos de mujeres en el país, de manera particular las mujeres indígenas, las madres jóvenes, adolescentes, y los retos en construcción, que como tú dijiste es el camino de la cultura, de nuestras prácticas cotidianas, desde un chiste hasta cómo le hacemos para construir relaciones de respeto en donde ninguna mujer padezca desigualdad ni ningún ser humano. Marcela, un gusto contigo compartir la reflexión y cerrar esta primera temporada de Igualdades, que busca una construcción de una sociedad que pueda vivir en paz, libre de violencia y sobre todo bajo mucho respeto entre los seres humanos. Muchas gracias, Marcela. Encantada. Gracias.
Ahí esta importante entrevista, de verdad nos sentimos muy afortunados de tener la oportunidad de platicar con ella, de que podamos compartir su experiencia y todo su conocimiento a través de las cámaras y micrófonos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, pues a propósito de esta gran invitada, creo que podríamos en este momento, si les parece bien, muchachos, compartir con la audiencia cuál fue el tema que más les marcó, cuál es el que hoy traen aquí en el corazoncito. Bueno, Moni. Comienzo diciendo, este programa principalmente tocó mucho lo que afecta a las mujeres en muchos términos, pero también lo que afecta a los hombres, y paradójicamente a mí me llamó mucho la atención una entrevista que hicimos con Fernando Zarco, un psicólogo, y quien compartió con nosotros la terrible experiencia de haber atendido en su consultorio a muchos hombres, principalmente también mujeres, pero muchos hombres que no están conformes con su tendencia sexual o no están dispuestos a compartirla incluso con sus familiares y se la callan. Y esto pues les llega a costar la vida porque llegan a cometer el suicidio incluso. Y ahí fue cuando a mí me impactó mucho, porque me di cuenta de cuántas personas se callan lo que viven, lo que sienten, lo que son realmente, por el qué dirán. El qué dirán sus propios padres, y de ahí pues llegan a tomar decisiones extremas y bueno, son discriminados también. Hombres y mujeres viven esta situación, y a mí fue uno de los temas que más me tocó. Andrés. Bueno, a mí un tema que todavía me parece bastante crudo, y es el tema de los feminicidios. Ese día particularmente, escuchando a Circe y comentando detrás de cámaras, como esto, ¿no? Si bien es cierto que existen una serie de desigualdades que vivimos tanto mujeres como hombres, la situación actual en México, en el mundo, en nuestro estado, pues afecta particularmente a las mujeres, ¿no? Y el costo de ser mujer acá tiene que ver con esto, ¿no? Con la vida propia. Entonces, a mí es un tema que me trastoca mucho, que me invita como a cuestionar los privilegios que tengo en este sistema masculino, y empezar a sumarme, ¿no? A sumarme a las luchas, a sumarme en el cotidiano, a sumarme pues en esto, ¿no? En deconstruir la significación de ser varón, y en compartir, ¿no? En denunciar la violencia, en no coludirme con otros compañeros en situación cuando otra persona está agrediendo, ¿no? Por supuesto, en ambas situaciones o en ambos géneros, pero con especial énfasis en sumarme a la lucha contra la violencia machista. Claro. Y bueno, pues a título personal habría que tener muy presente a Liz y a Elena, que de manera muy sencilla nos enseñaron a identificar de 0 hasta el mayor número cuáles son las distintas formas de violencia que existen, para que las mujeres podamos identificar, podamos saber que estamos siendo violentadas, que no porque nuestras familias, porque nuestras mujeres, mamá, abuelas, tías, lo hayan vivido es normal, es aceptable, que tengamos el valor y la fortaleza de identificarlo y de denunciar en el caso de que así se requiera. Y Elena nos decía algo muy contundente: no es siempre no. Así es que ahí, para los caballeros que aún no lo tengan claro, porque sé que muchos sí lo tienen así, muy claro, sé que desgraciadamente hay muchos otros que no, así es que ahí, para que los caballeros siempre lo tengan presente, nada de que no es un sí maquillado, no siempre es no. Y bueno, pues con eso nos quedamos, con este aprendizaje tremendo de esta primera temporada, no sin antes, por supuesto, agradecer su valiosa participación. Andrés, ha sido un placer. Moni, fuiste el pilar fundamental de este espacio, y agradecer por supuesto a toda la producción también. De esta manera nos despedimos. Moni, Andrés, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Y bueno, pues deseamos todos que esta semilla que el día de hoy y programa a programa sembramos a través de las cámaras del Sistema Michoacano de Radio y Televisión florezca pronto y dé muchos frutos de paz, respeto e igualdad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.